Hoy les traigo la biografía de dos personajes muy poco conocidos, oriundos de una tierra forjada por el hielo y por el fuego. Dos hombres que dedicaron buena parte de su vida a recopilar los cuentos, leyendas y juegos y costumbres de su país para así asegurar la preservación del acervo cultural de Islandia. Hoy, en lo que nunca te enseñaron en la escuela, Jón Árnason y Ólafur Davíðsson. Los nombres a veces los voy a pronunciar mal, pero entiendan que la verdad de islandés yo no sé nada. Ólafur Davíðsson fue un científico naturalista, etnógrafo y coleccionista de folclore islandés. Davíðsson nació el 26 de enero de 1862 en Fell, en Sléttughlíð, o como sea que se pronuncia. Estudió en la Escuela Superior de Reykjavik entre 1874 y 1882 y escribió un diario sobre su último año de estudios allí. Fue muy amigo de su compañero de estudios que posteriormente sería obispo en Akureyri. Davíðsson estudió ciencias naturales en la Universidad de Copenhague, pero enseguida se dedicó a la etnología, trabajando en el Instituto Arnamagnæan, o como sea que se pronuncie. En 1897 regresó a Islandia y fue profesor a tiempo parcial en Modruvellir, en Horgardal, donde también se dedicó a la recopilación de folclore y otros trabajos académicos. Ólafur murió ahogado en Horga, soltero y sin hijos, a los 41 años, el 6 de septiembre de 1903. Dentro de sus publicaciones tenemos unas cuantas, pero que están en islandés, así que no voy a hacer el esfuerzo de pronunciar esto porque es impronunciable, así que me voy a limitar a decir los nombres en castellano, porque es el único idioma que manejo bien. Dentro de sus publicaciones podemos encontrar el libro de adivinanzas, entretenimientos, fines de semana y rimas islandesas, recopiladas por Jón Árnason y Ólafur Davíðsson, con volúmenes del 1 al 4. En este caso fueron publicados entre 1887 y en 1903, justamente los que pudo publicar Davíðsson porque después falleció. Luego también tenemos Magia y Hechicería en Islandia, volúmenes del 1 al 3, que fueron publicados luego de fallecido él, entre 1941 y 1943. También hay otro libro llamado Dejé que todo estallara, cartas y extractos de diarios de los años escolares, publicado en 1955. También tenemos Leyendas islandesas, tomos del 1 al 4, entre 1978 y 1980. Y finalmente Carne de Perro, los diarios de Olaf Davíðsson, de entre 1881 y 1884, publicados en 2018. Jón Árnason fue un autor, bibliotecario y director de museo islandés que recopiló la primera colección de cuentos populares islandeses. Nacido el 17 de agosto de 1819, Jón Árnason se educó en la Escuela Latina de Bessastaðir. Desde 1848 a 1887 fue el primer bibliotecario de lo que luego se convertiría en la Biblioteca Nacional de Islandia en Reykjavik. Inicialmente, hasta 1881, se llamaba Biblioteca de la Fundación de Islandia. Luego de esta fecha, su título pasaría a ser Bibliotecario Nacional de Islandia. Mientras tanto, también fue el primer bibliotecario de la rama islandesa de la Sociedad Literaria Islandesa. También fue el primer conservador de la colección de antigüedades islandesas. Yo no sé por qué trato de pronunciarlo en islandés si no se puede. No se puede pronunciar islandés. ¡No se puede! También fue el primer conservador de la colección de antigüedades islandesas, que se convirtió luego en el Museo Nacional de Islandia, cuando se fundó en 1863. Durante mucho tiempo dirigió tanto el museo como la biblioteca. Además, complementó su pequeño sueldo trabajando como secretario del obispo y como profesor y custodio de la biblioteca de la Escuela Latina, que se había trasladado a Reykjavik. En 1877, cuando se le propuso como uno de los dos representantes islandeses en la celebración del centenario de la Universidad de Uppsala, el gobierno de Copenhague se opuso a que un portero representara a Islandia,
porque, bueno, justamente, también era conserje de la Escuela Superior de Islandia. Y se ve que un conserje no puede representar un país, ¿vieron? Claro, lo loco es que era bibliotecario, curador de museo y conserje. Porque sí, porque con algo hay que comer, ¿no? Porque los otros dos no te dan un mango. No se diga que el día de hoy no sabemos mantener las tradiciones, porque sigue siendo igual. Inspirado por los cuentos de hadas de los hermanos Grimm, no lo voy a pronunciar en alemán, ni loco, no voy a hacer el esfuerzo. John comenzó a recopilar y transcribir cuentos populares junto con Magnus Grimson, un amigo que era maestro de escuela y más tarde sería clérigo. Su primera colección, Cuentos Populares Islandeses, apareció en 1852, pero no tuvo mucha repercusión. Los dos retomaron la recopilación solo después de que Konrad Maurer, historiador jurídico alemán y estudioso de la literatura islandesa, recorriera el país en 1858 y los animara. Tras la muerte de Magnus Grimson en 1860, John Arnason terminó la colección por su cuenta. Se publicó en 2 volúmenes entre 1862 y 1864 en Leipzig con la ayuda de Maurer, con el título Cuentos Populares y Leyendas Islandesas, con más de 1300 páginas. Entre 1954 y 1961, este libro se volvió a reeditar en Reykjavik en 6 volúmenes. Según nos cuentan, John y Magnus carecían de tiempo y medios para viajar mucho, a fin de recopilar cuentos, por lo que confiaban en que sus alumnos actuales y anteriores y otros contactos les enviaran cuentos por escrito. También es posible que ellos o John hayan retocado la redacción. Sin embargo, los cambios que se sabe que se hizo son leves, y la admiración universal por el estilo de la saga y la relativa falta de diferencias educativas y de clase en Islandia hacen que los gustos estilísticos difieran menos allí que en otros lugares de la Europa del siglo XIX. Arnason también escribió biografías de Martín Lutero, de Carlomagno y de Sveinbjörn Egilson. John se casó tarde, pero su hijo murió antes que él. Arnason falleció el 4 de septiembre de 1888 tras una larga enfermedad. Dentro de sus publicaciones podemos encontrar Aventura Islandesa de 1852, que es justamente la primera recopilación de cuentos islandeses, Aventuras y Cuentos Populares Islandeses, que es la segunda recopilación, que luego se publicaría toda junta, resumen de la biografía del Dr. Martín Lutero, publicado en 1852, la historia del emperador Carlomagno, publicada en 1853, y finalmente Adivinanzas, Entretenimientos, Fines de Semana y Rimas Islandesas, recopilados justamente por John Arnason y Olafur Davidson entre 1887 y 1903. Justamente es en el libro Adivinanzas, Entretenimientos, Fines de Semana y Rimas Islandesas, ¡qué nombre!, recopiladas por estos dos muchachos, que podemos encontrar el relevamiento de varios juegos de mesa tradicionales de Islandia, entre los cuales se halla el Ad Eltestelpur, juego que ya reseñé en 2 videos pasados y que los van a encontrar en la pestaña. Esta es una de las fuentes de la que se valdría William Fisk luego para escribir Ajedrez en Islandia, libro que luego serviría de fuente para que Robert Charles Bell escribiera tableros y juegos de mesa de muchas civilizaciones. Así que sí, Bell se basa en el libro de Fisk y Fisk se basa en el libro de John Arnason y Olafur Davidson. O sea que llegamos a la fuente de todo el embrollo. Creo que es sumamente importante destacar la labor que estas dos personas han hecho para preservar la cultura de su país. Olafur Davidson, científico naturalista, etnógrafo y coleccionista de folclore, y John Arnason, escritor, bibliotecario y director de museo. Dos hombres que forman un capítulo más de lo que nunca te enseñaron en la escuela. Si les gustó el video ya saben qué hacer, pónganle me gusta, suscríbanse, déjense algún comentario en el espacio de abajo porque es justamente para ustedes. Si no es un comentario, es un saludo, una pregunta, un aporte, una propuesta, lo que sea. El espacio es para ustedes. Y por último, compartan el video con todos sus amigos, pero especialmente con sus enemigos, que seguro son más.
Para finalizar, les dejo las sabias palabras del filósofo Sauger. El que sabe no ignora, salvo cuando le conviene. Chao.